Iniciando el mes de octubre, el mes de las misiones, el mes extraordinario de la misión evangelizadora que se lleva a cabo en toda la iglesia, en la Iglesia Universal, por supuesto en nuestra diócesis de Socorro y San Gil. En cada parroquia han organizado su semana o sus varias semanas para hacer la misión evangelizadora, una misión querigmática para reanunciar el primer anuncio, como decir el segundo primer anuncio, pero es el anuncio de Cristo, porque la misión es eso, hacer conocer a Cristo, pero sobre todo con la experiencia y el testimonio. Por eso nuestra misión se llama querigmática, porque se refiere a un primer anuncio que sale no de la mente, sino del corazón. Con amor nos ponemos a disposición de la iglesia para llevar adelante la misión. En este primer domingo del mes de octubre, domingo número 27 del tiempo ordinario, entonces estamos en ese contexto de misión que no debemos perder de vista. Bautizados misioneros es el lema que estamos empleando para lanzarnos. Iglesia en salida, dice el Santo Padre. Pero, ¿cuál es el evangelio de este domingo? Como siempre lo hacemos en este programa de Siempre en Domingo. Nos referimos siempre al Santo Evangelio, y el evangelio de este domingo lo encontramos en el capítulo 17 de San Lucas, versículos 5 al 10, que vamos entonces a proclamar en esta lectura. Y pongamos atención, queridos oyentes. Los he estado saludando entonces al iniciar el mes de octubre, mes de las misiones, a todos y cada uno, a todas y cada una de las familias de los que les gusta participar y entonces también escuchar estos programas de nuestra emisora diocesana, Nuestra Señora del Socorro, y de las emisoras comunitarias que transmiten desde nuestras parroquias. ¿Qué nos dice el Santo Evangelio de este domingo? Un día los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y él respondió: si la fe que tienen fuera tan grande como un granito de mostaza, le ordenarían a este árbol de morera que se arranque de raíz y se plante en el mar, y les obedecería. Y añadió: supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente que está arando o cuidando las ovejas. Cuando el sirviente vuelve del campo, seguramente no le dirá: por favor, pasa enseguida a la mesa, sino que le dirá: prepárame la comida y sírveme. Y cuando yo termine de comer y de beber, podrás hacerlo tú. ¿Acaso le da muchas gracias por cumplir lo que le había mandado? Pues lo mismo ustedes. Después de hacer lo que Dios les ha mandado, digan: no somos más que servidores sin mérito alguno. No hemos hecho sino cumplir nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos, este evangelio nos trae seguramente para todos los que lo escuchamos al participar en este domingo de la Santa Misa muchísimas enseñanzas. Una primera enseñanza se refiere a la fe. La fe no es algo que tengamos en acto, como tener fe, sino estar en proceso de fe, porque la fe es un diálogo con Dios, Él que nos habla y nosotros que respondemos. Entonces la fe ampara, contextualiza y junta ambos actores. ¿Cuáles son los actores? Pues Dios mismo y cada uno de nosotros que responde a quien realmente se ofrece para nuestra salvación, que lo sabemos por la obra de Dios a través de Jesucristo en la Iglesia y la acción del Espíritu Santo, que es la salvación eterna. En eso está en juego la vida eterna y la salvación eterna. Entonces, nosotros tenemos un credo que todos los domingos lo rezamos, porque tenemos que profesar nuestra fe, confesar nuestra fe, expresar nuestra fe. Eso no es para cada uno, la fe no es algo meramente individual.
Claro, es personal, porque la respuesta es de cada uno, y comunitaria, porque es en la comunidad donde se expresa la fe, como cuando nos reunimos el domingo para escuchar la palabra de Dios y para celebrar la Eucaristía. Pero la fe necesita, como la plantica, un crecimiento. Primero ser sembrada, y fue sembrada en el bautismo. Y entonces como la plantica que empieza a crecer, y después de crecer, a engrandecer y a dar frutos, así ha de ser nuestra fe. Pero ese crecimiento en la fe no se hace por las propias fuerzas. Si nosotros nos atenemos a nuestras propias fuerzas, nos equivocamos mucho, porque la razón no es una luz plena que nos ilumine en el camino. Se necesita la luz de la fe que nos viene por la palabra de Dios. Por eso una oración humilde y sencilla que los apóstoles hicieron y que ellos nos dan ejemplo de cómo se debe orar es: aumentanos, Señor, la fe. Qué linda oración. Aumentanos la fe. Y esa oración de los apóstoles dio pie para que Jesucristo, a través de una parábola, entonces les dijera a ellos que hay que crecer en la fe. Porque si de veras tuvieran una fe tan grande, se podría trasladar un árbol de morera arrancado de raíz y plantarlo en el mar. Esas comparaciones que hace Jesús en sus parábolas, algo que para uno le es inverosímil. ¿Cómo va a plantar un árbol en el mar? ¿Y cómo va a crecer ese árbol en el mar? Y que ese árbol obedezca. Pero si tuviéramos una fe tan grande, y la comparación es algo que nos deslumbra y que nos hace comprender las enseñanzas de Jesús desde lo pequeño para crecer a lo grande. Si nuestra fe fuera tan grande como un granito de mostaza. Uno dice, ¿pero qué es un granito de mostaza? Bueno, por aquí no conocemos mucho esa semilla, pero nos enseñan los que saben que un granito de mostaza es muy pequeñito. Es la semilla más pequeña. ¿Y por qué Jesús escoge ese ejemplo? Porque siendo la semilla más pequeña, se convierte en un árbol grande y frondoso que da muchos frutos. Esa es la fe, y a eso estamos llamados nosotros, a crecer en la fe. Esa es la primera enseñanza que se refiere a la fe. Una segunda enseñanza de la palabra de Dios es lo que se refiere también al segundo ejemplo o a la segunda parábola cuando habla de un sirviente que un señor tiene o uno de nosotros. Cuando el sirviente vuelve del campo no le dice siéntese a la mesa, sino que le dirá que le sirva la comida porque es el siervo, tiene que servir. Entonces el segundo mensaje es lo que nos dice al final el Señor. Después de hacer lo que Dios nos ha mandado, como lo hace el amo que tiene ese servidor, entonces podemos quedar satisfechos y decir, no somos más que servidores inútiles, que hemos hecho lo que debíamos hacer. Qué hermoso presentarnos al Señor en este tiempo que precisamente sacerdocio y comunidad al servicio de la humanidad, este año que ya casi se termina hablando del año litúrgico, se refiere al servicio. Entonces, ¿seremos esos siervos inútiles? Sí, porque nosotros no tenemos todas las cualidades y virtudes que puede tener una persona para hacer crecer una comunidad, para hacer crecer su familia, para crecer él mismo, si no es con la gracia de Dios y la ayuda de Dios. Pero entonces hay que, con humildad, reconocer que lo poco que nosotros tenemos y somos es porque Dios nos lo ha dado. Y por eso termina este evangelio diciendo, bueno, Señor, nosotros no somos más que servidores inútiles, pero hemos hecho lo que el Señor ha querido que hagamos. No hemos hecho sino cumplir nuestro deber, dice la traducción de este evangelio que hoy se nos ha presentado en este domingo. Entonces, que nuestra fe, porque oramos para que aumente el Señor nuestra fe y nuestro servicio a Dios y a los demás en nuestra comunidad, en nuestra parroquia y en la misión que estamos realizando. Si alguno de ustedes es misionero y se ofreció para ser misionero, eso le puede decir al Señor, soy siervo inútil, pero estoy ayudando, colaborando, sirviendo a la misión de la iglesia, que es evangelizar, que es hacer conocer a Jesucristo, pero no tanto
porque una fórmula del catecismo lo dice, o algo por el estilo, sino porque el testimonio de mi vida hace ver que por ahí es el camino que Jesús nos dio. Por eso, hablando de la caridad y del amor al prójimo, nuestro Señor decía, el signo de los cristianos es el amor, miren cómo se aman, ese es el signo. Pero si nosotros nos odiamos y nos rechazamos unos a otros, ¿qué signo vamos a dar del amor de Dios en nosotros? Entonces, mucho ánimo para la tarea de la misión que se nos ha encomendado en este año y en este mes de octubre. Y oremos por el Papa para que su deseo sea cumplido en toda la Iglesia y no haya ninguna división. Para todos ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para sus familias. Un buen domingo para todos.